Prensa, que en esta ocasión se desarrolló acá en Santiago, organizado por nuestro país y también con la UNESCO. Bueno, se trataron una serie de temas muy pero muy relevantes y precisamente para hablar de aquello estamos a esta hora en estudio con la académica de la Facultad de Comunicación e Imagen de nuestra casa de estudios, la profesora Kiara Sáez, a quien le damos la bienvenida. Profesora, ¿cómo le va? Buenos días, gracias por estar Hola, con nosotros. buenos días. Gracias por la invitación. Sí, no, gracias a usted por estar acá en la radio a esta hora de la mañana y para conversar respecto de lo que se habló en esta conferencia, que fueron varios temas, pero partamos un poco a modo general. Si tuviéramos algo que destacar respecto de lo que fue esta reunión, ¿qué podríamos decir, profesor? A ver, yo creo que es importante entender como que este tipo de conferencias tienen como dos niveles. Hay un nivel formal, podríamos decir, y un nivel como subterráneo, ¿sí? Y entonces a nivel formal depende cómo uno lo vea, pero desde mi perspectiva es el cierre de un compromiso que inició el gobierno el año pasado cuando fue la conferencia, esta misma conferencia se hizo en Nueva York y ahí Chile solicitó ser sede, se le permitió ser sede y Chile se comprometió a, junto con, digamos, en ese contexto también se comprometió a desarrollar toda una tarea respecto de desinformación, creó la comisión asesora contra la desinformación, esa comisión hizo un trabajo, ese trabajo ya se hizo, entonces hay como digamos, hay un cumplimiento de ciertos procesos, de ciertos plazos, también en este contexto el gobierno hizo algunos anuncios, por ejemplo, la creación de una radio estatal, que no sé si qué tanta repercusión tuvo, porque como ocurrieron otras cosas en el evento, como que creo que eso se perdió un poco dentro del foco informativo. Pero luego lo más interesante, digamos, es lo que ocurre, podríamos decir, eso, como en el backstage, ¿no? Y que tiene que ver con cómo este tipo de eventos internacionales contribuyen a fortalecer el trabajo a nivel nacional de las organizaciones y de la academia que se dedica a estos temas. Entonces yo creo que ahí, a mi juicio, más relevante en términos de largo plazo es el trabajo que se visibilizó a través de las llamados side events, que son los eventos paralelos de la cumbre o de la conferencia y de la conferencia académica, ¿sí? Que se realizaron el día sábado. Todas esas actividades se realizaron todas el día sábado porque la conferencia oficial es solo un día, que es el día 3. Ahora, profesora, si tuviéramos que, siempre con esta idea de dar contexto a lo que fue esta cita, ¿no? Hacer un diagnóstico respecto del estado actual de los medios de comunicación en Chile, de la libertad de expresión, ¿qué podríamos decir? Bueno, yo creo que tenemos que remitirnos rápidamente al informe de Reporteros Sin Fronteras que se publicó en el mismo contexto de la conferencia y que nos dice que Chile mejoró prácticamente 30 puntos respecto de lo que venía siendo los datos que veníamos cayendo prácticamente desde el estallido social, veníamos cayendo. Los cambios más importantes fueron durante el gobierno de Piñera, digamos, los descensos más importantes fueron durante el gobierno. El 2022, lamentablemente, con la muerte de Francisca Sandoval, eso también implicó una baja importante porque el asesinato de comunicadores o periodistas es uno de los indicadores más graves digamos, de obstrucción de la libertad de prensa. Y lo que vemos es que del año pasado a este hay una mejora notable. Entonces, digamos que formalmente, técnicamente, estamos mejor. Ahora, el tema es que nosotros tenemos como distintas olas de problemáticas que no se terminan de resolver en términos de las limitaciones que tenemos a la libertad de prensa y que hoy día persisten. Es decir, en el contexto del estallido tenemos un número importante de agresiones policiales a la prensa y que eso, digamos, que se cristaliza en este periodo, pero que más o menos entre el 2019 y 2022, pero que venía ya de antes, ¿sí? Lo que pasa es que se intensifica, se refina, ¿no?, en ese contexto, pero luego tenemos otras problemáticas más anteriores, como la penalización, es decir, las penas de cárcel para las injurias y calumnias, que todavía están en la ley,
que todavía se sigue solicitando en la aplicación de esta pena. O sea, lo más reciente es Josefa Barraza del Ciudadano, y resumen el año pasado que ahora está en el Tribunal Constitucional precisamente para alegar desproporcionalidad. Entonces, están esos temas y luego los temas que tienen que ver con las problemáticas de concentración y los temas presentes y de futuro que tienen que ver con, qué hacemos con inteligencia artificial generativa y la desinformación, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, son como distintas como olas de problemáticas que coexisten hoy día. Ahora, respecto de uno de esos problemas que se arrastra prácticamente desde, por lo menos, si hablamos del periodo postdictadura, desde sus inicios, ¿no? Que es el tema de la concentración de los medios de comunicación, que cada vez se ha ido acentuando más. Por cierto, surgen propuestas, lo mencionó usted, respecto de esta idea de potenciar los medios de comunicación públicos, llámese TVN, y también avanzar a la creación de una radio estatal, muy a la usanza, por ejemplo, de la BBC en Gran Bretaña. ¿Cómo se abordó ese tema durante esta conferencia y anuncios de este tipo hechos por el Ejecutivo? ¿Van en la dirección correcta o es necesario abordar otras aristas también? A ver, es que, mira, en el contexto de la conferencia hubo una mesa sobre medios públicos, hubo otra mesa sobre pluralismo, pero igual yo creo que es importante entender que estos eventos son como el final de proceso, entonces como que no es que aquí estén como los elementos más relevantes, porque de hecho es muy poquito el tiempo que tienen las distintas personas para poder intervenir, etcétera. Pero efectivamente, una de las apuestas de este gobierno en términos de políticas de comunicación tiene que ver con fortalecer el sector público de los medios, pero eso no resuelve el problema de la sostenibilidad del sistema de medios, ¿sí? O sea, son dos cuestiones distintas y creo que es importante cuando hablamos de la concentración mediática no quedarnos solamente en la cuestión de la propiedad, ¿sí? Porque lo importante, lo estratégico de la concentración son los mercados de la industria de los medios, es decir, el mercado de la audiencia, el mercado de la publicidad. ¿Quién controla el acceso a esos mercados? ¿Sí? ¿Cuáles son las barreras que hay para que otros agentes puedan participar de esos mercados? Esos son para mí los temas relevantes cuando hablamos de cómo resolver con las lógicas del mercado el problema de la concentración. ¿Sí? Porque nosotros podemos pensar, como que el Estado ponga más recursos, ¿ya? Pero es que eso no resuelve el problema de fondo, tienen que ser cuestiones estructurales. ¿Sí? Primero, tampoco resuelve si no hay una ley de publicidad estatal, ¿sí? Es decir, el problema de la publicidad estatal también lo tenemos, que la opacidad es un mercado muy opaco y es muy discrecional, ¿sí? Y eso es histórico, ¿sí? Entonces, dependiendo de los gobiernos, como que aumenta la cantidad de beneficiarios o disminuye, ¿sí? Entonces, eso no puede ser tampoco. Y por otro lado, está la cuestión de cómo se apoya económicamente la creación, el fortalecimiento de medios independientes, alternativos, etcétera. Entonces, son como distintas problemáticas las que tienen que ver con la cuestión económica. O sea, el problema de la concentración solo se resuelve con medidas de distinto tipo y que no todas obedecen a lo mismo. Es decir, por ejemplo, de hecho, uno de los donde en el informe, en el ranking de Reporteros Sin Fronteras, donde Chile está más bajo es en la cuestión económica, es decir, en el apoyo económico o las medidas económicas para fortalecer los medios. Y ahí hay distintas conversaciones a nivel internacional. Por ejemplo, en los países anglosajones hay una reflexión muy importante sobre los medios locales y regionales, ¿sí? Es decir, cómo entender la relevancia de que en cada ciudad, en cada pueblo, haya un medio que informe de las cosas que ocurren en ese pueblo y en esa ciudad, y cómo los estados debían generar fondos a partir de los cuales estos medios pudieran acceder para
por ejemplo, crear contenidos, ¿sí? Y eso, por ejemplo, aquí no se plantea, tampoco hay un fondo, por ejemplo, nacional para promover el periodismo de investigación, ¿sí? Es decir, como que ahí hay ideas que se pueden crear, pero lo que falta es tener una mirada como, ¿cómo decirlo? Como lograr transmitir una mirada integral de la problemática, y yo creo que eso es lo que no vemos en este caso. En el caso de este gobierno, como que vemos medidas que uno las puede considerar más o menos adecuadas, pero que las ve muy dispersas, ¿sí? Sí. Y ahora, ¿esas medidas por dónde pasan? Porque efectivamente hay un rol que puede jugar el Estado, pero respecto de los incentivos para el mundo privado, ¿cómo canalizar eso? Porque en el fondo, lamentablemente, por decirlo de alguna forma, el mundo privado se mueve mucho respecto de lo que puede ganar o perder a la hora, por ejemplo, de avisar en algún u otro medio de comunicación. Ya hemos visto lo que ha pasado en algunos medios que se cambia un poco la línea y el avisaje se retira. ¿Cómo se maneja eso? Bueno, yo creo que estas son conversaciones que no hemos hecho, ¿sí? Yo creo que una de las discusiones tiene que ver con si tenemos organismos e instituciones aptas para discutir la especificidad de las problemáticas de la libre competencia en el ámbito de las comunicaciones, ¿sí? Si es suficiente con el Tribunal de la Libre Competencia, si es suficiente con la Fiscalía Nacional Económica, o si necesitamos una institucionalidad reguladora que aborde también la dimensión de la libre competencia o del mercado, de la dimensión económica del sistema de medios, ¿sí? Que es lo que no tenemos hoy día, porque, por ejemplo, el Consejo Nacional de Televisión, que es nuestro único organismo regulador, solo ve temas de contenido. O sea, ni siquiera ve la concentración en el sector de la televisión. Entonces vemos que como que hay todo ¿cómo decir? Como un mundo como que desconocido, sobre el cual no tenemos conversación pública, no tenemos, ¿cómo decir? No tenemos ninguna referencia sobre cómo pensar estos temas, ¿sí? Entonces son conversaciones que necesitamos hacer. Y claro, efectivamente, mientras un mercado es más oligopólico, por decirlo, ¿no? Está más sujeto a este tipo digamos, ¿cómo decir?, de medidas, ¿no? O sea, mientras menos agentes controlan un mercado, más posibilidad tienen de intervenir, ¿no? En virtud de esto me gusta, esto no me gusta. Claro. ¿Sí? Entonces, creo que en la medida que los mercados realmente se abren a más actores, es que podemos de alguna manera o digamos que las propias lógicas económicas pueden hacer que eso tampoco sea tan central en la toma de decisión. Estamos conversando con la académica de la Facultad de Comunicación e Imagen de nuestra Casa de Estudios, la profesora Kiara Sáez, a propósito de lo que fue esta conferencia del Día Mundial de Libertad de Prensa que se organizó en nuestro país, acá en Santiago, por parte de la UNESCO, también del Gobierno de Chile, la participación también de universidades como la Universidad de Chile, la Pontificia Universidad Católica, entre otras, en su versión número 31. Profesora, otro tema importante es el tema de la desinformación, la proliferación de las fake news, y un poquito aparejado con eso también el uso de estas nuevas herramientas de inteligencia artificial, que obviamente nos abruma un poco en el sentido de la velocidad también con lo que se va desarrollando. Mencionaba usted algunas iniciativas que, por ejemplo, se han hecho en nuestro país, esta Comisión para la Desinformación, pero que al mismo tiempo generan mucho debate y mucha polémica e incluso acusaciones directas al gobierno, en este caso, de intervención estatal, de querer coartar la libertad de expresión, etcétera, etcétera. ¿Cómo se manejan este tipo de temas donde efectivamente hay discursos que no tienen ningún tipo de asidero empírico respecto de lo que están señalando, pero que se amparan bajo este supuesto derecho a la libertad de expresión, que sabemos tampoco tiene que ser un libertinaje, ¿no?, respecto de lo que prolifera sobre todo en redes sociales? Sí, a ver, como que eso tiene como distintas dimensiones este problema. Efectivamente, creo que como que tenemos un discurso muy
novecentista, ¿no? Muy del siglo XIX, especialmente en la prensa escrita, en Chile, en la prensa tradicional, respecto sobre qué es la libertad de expresión y qué es la libertad de prensa. Una visión que demoniza el rol del Estado en la promoción de la libertad de expresión. Y digo novecentista porque ese es un tema que a nivel del debate académico e incluso también político internacional está resuelto más o menos, no sé, a partir de mediados del siglo XX, ¿sí? Entonces, cuando uno se enfrenta con esos debates en las editoriales de ciertos medios, es como volver al siglo XIX, ¿sí? Y eso también tiene que ver con otra preocupación, que es cómo se enseña la libertad de expresión y la libertad de prensa en derecho, por ejemplo, ¿sí? Porque está muy... Entonces no funciona y del mismo modo el mercado o el sistema de medios de prensa escrita en papel que las radios y las televisiones, que los medios digitales son los soportes, construyen distintas maneras de entender los límites y el rol que deben tener el Estado respecto de la promoción de la comunicación y la libertad de expresión en cada uno de estos soportes. Y entonces es importante entender la complejidad de estos distintos agentes. Entonces ese es un punto. Luego, con respecto al tema de la desinformación, también es importante entender que la desinformación no es un tema nuevo, ¿sí? Es decir, de hecho, en el siglo XX el problema de la desinformación se inaugura con la guerra de Cuba, ¿no? La guerra de Cuba, cuando Estados Unidos en el fondo se vuelve ¿cómo se dice? Toma el control de Cuba y Puerto Rico. Entonces, cuando se quema el Maine, ¿no? Y después tenemos la película del Ciudadano Kane, ¿no? Que dice, tú dame las fotos que yo hago la guerra, ¿no? Yo armo la guerra si tú me mandas las fotos. Entonces, entonces no es una cosa de ahora. De hecho, como que también podemos decir, bueno, toda la construcción histórica de ciertos mitos, ¿no? También tiene que ver con la desinformación. Pero lo que tenemos hoy día es un nivel, una intensidad y también un uso político intensificado de la desinformación. Y además, y yo creo que es importante, algo que se señaló también dentro de la conferencia, es que hoy día la desinformación es un negocio, ¿sí? Es decir, hay gente que gana dinero con esto, hay empresas que ganan dinero con esto, es decir, que su negocio es desinformar, ¿ya? Lucran con la desinformación. Entonces, eso creo que es importante porque no es solamente un medio que tergiversa una información, no, sino que aquí tenemos el tema de los bots, ¿no? De un montón de granjas, ¿no? Que se dice granjas que en el fondo alimentan el establecimiento de ciertos discursos, ciertos debates, para bloquear determinados otros debates, para cambiar la atención, ¿no? Entonces, ahí yo creo que yo lo que recomiendo es que las personas revisen las recomendaciones que hizo la Comisión Asesora contra la Desinformación, que son 73 recomendaciones, si no me equivoco, que están en el segundo informe que se entregó en diciembre del año pasado, y que de alguna manera nos muestra que esto que vemos como como un monstruo, ¿no? Que es como cómo enfrentamos esta cuestión tan compleja, en realidad si vamos desarrollando distintas medidas, podemos ponerle atajo, podemos llegar como no sé, como a arrinconar a este monstruo, por decirlo así, ¿sí? Entonces, yo creo que, porque hay distintas medidas que tienen que ver con la alfabetización, que tienen que ver con en el fondo trabajar más a nivel de la formación, a nivel en el caso de la desinformación en redes sociales o en general en plataformas, bueno, tener una relación más directa de los estados con las plataformas para que las plataformas tomen las responsabilidades que corresponden al respecto, ¿sí? Por ejemplo, en Chile no hay representantes de las plataformas, no hay representantes legales de las plataformas. Entonces, ¿contra quién reclama, no sé, el Estado, los tribunales de justicia, cuando vemos que hay, digamos, desinformación flagrante, por decirlo, ¿sí?
Entonces son como distintas medidas que son de distinto nivel, pero que nos van mostrando que esto se puede y se debe atacar de distintas maneras. Sí, bueno, profesora, lamentablemente se nos acabó el tiempo, nos quedaron varios asuntos afuera, incluso profundizar este mismo, que es un temazo definitivamente, así que lo esperamos en una próxima ocasión acá en la radio para seguir hablando de este y otros temas, profesora Kiara Sáez. Que esté muy bien. Gracias, chao. Y son las 9 de la mañana con 56, rápidamente